Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por venir hoy. Efectivamente, hoy vamos a ver la implementación de esta norma. Y entonces vamos a entender un poco cuáles son los pasos para implementarlas en nuestra organización, para que además sigamos trabajando en ellas. Y efectivamente vamos a terminar entendiendo o teniendo claro nosotros cuáles son aquellos aspectos clave sobre el tema de hostigamiento sexual, porque es un tema bastante amplio. Entonces, voy a compartir mi pantalla, espero que la puedan visualizar. Y de hecho, la idea de estos talleres, en realidad, más que de que venga y les cuente y me quede solamente yo hablando, la idea es que sea bastante participativo, entonces va a haber muchos momentos donde les voy a hacer las preguntas respectivas sobre qué es lo que opinan, si les parece bien o no, y en base a ello podemos construir juntos un mejor o mejores conceptos. Entonces, como el webinar se llama aplicación de la norma, vamos a decir qué norma es, ¿no? Estamos hablando específicamente de la ley 27942, que es la ley de prevención y sanción del hostigamiento sexual y tiene su reglamento y algunas modificatorias. Entonces, para comentarles bien de dónde nace esta norma la da el Ministerio de Trabajo, pero a raíz de un caso en particular, que es el caso de A.B. Agreda. Entonces, vamos a empezar con un caso, seguramente vamos a recordar un caso bastante fuerte que pasó en el país, que es básicamente que esta chica, A.B. Agreda, fue, digamos, prendida dentro de un autobús. ¿Y por qué es importante comentar este caso en particular? Porque el Estado, frente a ello, se hace la pregunta, ¿cómo podemos evitar que se llegue a ese suceso? ¿Desde dónde podemos trabajar para evitar que sucedan casos así de fuertes? Entonces, cuando se hicieron las investigaciones, se descubrieron que estas personas trabajaban en una misma empresa. Y entonces, como nivel preventivo, podemos nosotros como empresas tener un rol activo frente a los casos de hostigamiento sexual que pueden luego repercutir en algo mayor. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nos dice la norma? Nos dice, mínimamente, vamos a hablar de algunas infracciones, es decir, de algunos mínimos que las empresas, las organizaciones en general, tanto entidades públicas, organizaciones privadas, inclusive la policía, las Fuerzas Armadas, entre otros, deberían cumplir. Lo primero es, lo más leve, es comunicar al Ministerio de Trabajo la recepción de una queja y finalmente la decisión o resultado del procedimiento de investigación que se tenga en esta queja. Entonces, lo primero que tenemos que apuntar es que siempre tenemos que registrar los casos, desde el inicio y la resolución que han tenido los casos. Esta es nuestra primera tarea, ¿no? O la primera tarea de la organización o de la empresa a la que pertenecemos. Segundo, hablamos ya de una infracción ya no leve, sino grave. No cumplir con tener una capacitación general al inicio de la relación laboral. Es decir, si yo estoy en mi organización, necesito tener al menos una capacitación general con todos los empleados de esta organización. Y además nos dice, y una capacitación anual especializada a recursos humanos, o el que haga sus veces, y el comité de intervención. Entonces aquí también nos exigen algo bastante importante, que es trabajar algo más especializado porque el comité va a ser quien investigue los casos que son denunciados. ¿Sí? Y además, y ahí muchas veces se escapa en las empresas en las que hemos trabajado, dicen, ok, hago mis capacitaciones y listo, si hay una denuncia lo registro. No, pero ahí nos queda algo que también queda justo al final, donde dice infracción grave, habla de información periódica sobre conductas relacionadas y sanciones. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener? Lo segundo importante, nuestro personal y nuestro comité capacitado en temas de hostigamiento sexual. Y finalmente, tenemos que tener un plan de comunicación o implementar este plan de comunicación y no olvidarnos de ese aspecto que es bastante importante. Ahora, aquí muchas empresas me dicen, oye, Hakimi, entonces hay que hacer capacitaciones anuales para todos los trabajadores. Les digo, no, no necesariamente.
Para todos los trabajadores puedes tener una sola capacitación. El tema es que si quieres realmente prevenir y evitar futuras situaciones de hostigamiento sexual, lo mejor es que sí. Nuestra recomendación es que sea anual, al igual que en el caso del comité. Sí. Y finalmente, la infracción muy grave es no hacer nada, ¿no? Que si tomas, saber que hay una denuncia y no implementar el procedimiento en sí. Entonces, para ello, tenemos que cumplir el procedimiento, es decir, lo mínimo es tener una política, un documento que diga cuál es el procedimiento frente a los casos. Entonces, aquí estos 3 botoncitos son los que nos van a decir los mínimos que tenemos que cumplir para no tener infracciones y finalmente, digamos, no ser sujetos de multa por parte de SUNAT. ¿Sí? Buenísimo, entonces a partir de esto vamos a hablar de algunos pasos que recomendamos para implementar esta norma, esta ley. Primero, es importante haber elegido el Comité de Intervención frente al Hostigamiento Sexual. ¿Sí? Este paso va a ser fundamental, porque si no tenemos comité, no podemos investigar, no podemos realizar alguna investigación al respecto o poder responder a las denuncias. Ahora, es verdad que el comité es exigido solo para empresas que tengan más de 20 trabajadores. En el caso de empresas que sean pequeñas, que tengan menos de 20, podemos tener a una persona responsable o designada y no necesariamente un comité. El segundo paso es realizar, bueno, este paso está en cursivas porque no es obligatorio, pero nosotros lo recomendamos y en un momento vamos a explicar por qué. Realizar una evaluación y un diagnóstico en temas de hostigamiento sexual. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo es que si nosotros queremos trabajar, empezar a trabajar en entornos seguros y responsables, tanto con hombres y con mujeres, es necesario hacer un diagnóstico, ¿sí? De cómo estamos avanzando. Finalmente, lo que sí es importante es establecer un documento, porque si no tenemos un documento donde esté establecido el procedimiento de atención, ¿no? De investigación y sanción del hostigamiento sexual, digamos que si pasa una denuncia, las personas, o si pasa un caso, las personas no van a saber cuál es el proceso a seguir, ¿sí? Y lo que finalmente hemos visto en la diapositiva anterior es que SUNAFIL lo que va a hacer es fiscalizar ese cumplimiento, ¿no? Del procedimiento en sí. Y por último, una vez que tengamos el comité, una vez que hayamos hecho inclusive un diagnóstico y tengamos nuestro procedimiento, hacer las capacitaciones, ¿sí? No les recomiendo que lo hagan antes porque la capacitación lo que hace es que la gente se entere de qué es hostigamiento y que pueda saber o pueda acceder al canal de denuncia y que conozca también, la idea es que en esta capacitación conozcan quiénes son los integrantes del comité para tener mayor familiaridad con ellos. ¿Sí? Entonces, nuestro cuarto paso es trabajar en la capacitación general, una capacitación especializada para el comité y un plan de comunicación. ¿Sí? Que, como les decía, se dé a lo largo del año correspondiente. Estos son los pasos para implementar para aquellas empresas que no han implementado hasta el momento. Recordemos que la ley o el reglamento específico que da los pasos sale el 2019. Estamos ya a 2023, entonces todas las empresas ya deberían haber implementado, si no están hoy corriendo un riesgo, ¿no? Si no lo han hecho, pueden seguir esos pasos. Y aquellas que me dicen, oye, ya lo hice, me estás hablando de temas que ya hice chequen todo, ¿qué es lo que podría seguir haciendo? Bueno, ten cuidado con el tema del comité. Si es el mismo comité, hay que elegir otro, ¿no? Hay que tener en cuenta los plazos. Segundo, la evaluación y diagnóstico siempre tienen que ser, pues, ser constantes, no nos podemos quedar en una sola vez y no trabajar más en ello. En cuanto al procedimiento, solo una cosa cambió hace un año, me parece, que fue el tema específico de leer un acta, que les voy a comentar en unos momentos. Entonces también solamente verifiquen que el procedimiento está de acuerdo a lo que dicta la norma o esta modificación que hubo. Y finalmente, en cuanto a capacitaciones, lo que les decía, las capacitaciones deberían ser continuas. Yo vengo trabajando con empresas desde hace 4 años, más o menos, ¿no?
donde se vienen trabajando distintos puntos o se vienen profundizando en distintos temas, ¿sí? Por ejemplo, al inicio, la primera capacitación en un comité, no van a haber tantas preguntas como el segundo o el tercer año, donde ya hay casuísticas mucho más específicas, ¿no? Igual con el caso del personal en general, ¿no? En la primera vez que se habla de hostigamiento sexual, las personas se quedan con la idea de la connotación de todo el tema sexual y se olvidan un poco de la otra connotación, que es el sexismo, que vamos a ver más adelante. Entonces, se puede trabajar en un primer año, reforzar una parte, en un segundo año, reforzar el tema de sexismo, en un tercer año, reforzar el tema de cuál es nuestro rol como testigos frente a estos casos, ¿sí? Y así ir profundizando estos temas. Ok, entonces solamente para comentarles un poco de estos primeros pasos, en temas de procedimientos, si es que quieren implementarlo o no. Recordemos que el Comité de Intervención frente al Hostigamiento Sexual se compone de una mujer y un hombre, 2 representantes del empleador, hombre y mujer, y 2 representantes de los trabajadores, hombre y mujer, y lo que nos dice la norma es que a los representantes del empleador lo elige finalmente el empleador, ¿no? El gerente, y en el caso de los trabajadores, quien va a elegirlos va a ser todos los trabajadores, por lo tanto tenemos que tener una elección, ¿sí? Y esta elección va a responder al mismo procedimiento que tenemos en el caso de seguridad y salud en el trabajo. ¿Cuáles son algunas recomendaciones que podemos tener en estos casos? Como este comité se va a encargar de investigar todas las denuncias, lo importante es que aseguremos la neutralidad de esta investigación. Por lo tanto, lo mejor va a ser tener miembros titulares y miembros suplentes. Nos ha pasado ya en algunas empresas donde de pronto el denunciado era bastante cercano a un miembro del comité y eso hizo que haya ciertos rumores al respecto de dudar de la decisión final, porque se comentaba, no, pero si es cercano, finalmente no ha terminado apoyando a la otra persona. Entonces, para evitar estos rumores, lo mejor va a ser ser precavidos, ¿sí? Y si tenemos miembros suplentes, esto nos podría, pues, ayudar a saber si es que hay alguien que es muy cercano al instigador o al hostigado, lo mejor va a ser trabajar con un suplente al respecto, ¿sí? Y además, en cuanto a la elección, esta también puede ser o se puede dar de forma virtual, para los casos en que hay algunas empresas que me decían, pero es bastante tortuoso este proceso, porque estamos hablando de oficinas en distintas partes del país, entonces se tiene también esa opción, ¿sí? ¿Qué hace el comité? Como les digo, básicamente investiga los casos que llegan, emite recomendaciones de sanción, y también pueden tener un rol muy activo en el tema de la prevención, ¿sí? Del hostigamiento en la organización. Ok, vayamos con el paso 2. Con respecto al paso 1, la elección del comité, ¿tienen alguna consulta, duda al respecto? Para terminar de aclarar en este punto. Si no, me la dicen por el chat, y si es que todo bien, seguimos entonces con el paso 2. El paso 2 les decía que es el paso de la evaluación y el diagnóstico. Y este paso estaba cursiva porque no era obligatorio, según, digamos, según las infracciones que daba o que veía Sonafil, ¿sí? Pero les decía que era bastante importante. Entonces, ¿qué les recomiendo acá? Si hoy yo voy a una empresa y les pregunto a las personas, ¿hay hostigamiento sexual en el trabajo? Seguramente muchas de ellas me van a decir que no, ¿no? Y esto es lo que se ha visto, y hay estadísticas que soportan ello. Que las personas muchas veces no reconocen todos los actos de hostigamiento que podrían haber, ¿no? Entonces, lo que les sugiero, que les sugerimos, es que hagan una encuesta anónima, por el tipo de información que tenemos, que sea virtual, y sobre todo es que identifique situaciones específicas de hostigamiento. Por ejemplo, podemos preguntar,
ha habido exposición a carteles, calendarios, fotos, pantallas de computadoras con imágenes de naturaleza sexual que te incomoden, que la persona ponga sí o no, ¿no? O en la empresa ha habido comentarios no deseados sobre tu cuerpo o tu apariencia, las personas ponen sí o no. De hecho, en este resultado, este dashboard que estoy mostrando, en esta empresa, cuando hablábamos de si había o no había hostigamiento sexual, todos estaban muy seguros de que no había. Pero cuando vimos este diagnóstico nos dimos cuenta que no es que no había, sino que sí habían potenciales casos de hostigamiento sexual. Los estaban dando, pero no estaban siendo reconocidos como hostigamiento sexual. Perfecto. Ok. Entonces, ¿por qué es importante hacerlo? Les decía, en general hay un reporte que nos dice que los tipos de manifestaciones de acoso sexual más comunes, ¿no? Los que más se dan, que son los comentarios, las miradas, los mensajes, las invitaciones reiteradas, son en realidad los que menos se reconocen como hostigamiento sexual, ¿no? Entonces, recordando eso, es importante hacer diagnósticos, porque de pronto, así podemos nosotros evitar que esto pase a mayores, o haya futuros casos más graves. También es importante recordarles, o bueno, les vamos comentando que según los casos que hemos ido viendo, normalmente los casos de hostigamiento sexual no paran una vez que se dan. Si no se hace nada en primera instancia, estos pueden escalar a mayores, ¿sí? Puede ser una mirada, luego puede escalar a ser un roce, luego un tocamiento indebido, y así. Y entonces por eso es importante prevenirlos de forma temprana, ¿no? Ok. Ahora, ese es el paso 2, acuérdense, evaluación y diagnóstico, ¿sí? Y en nuestro paso 3 vamos a hablar del procedimiento. ¿Cuál es el procedimiento que se exige? Yo les decía que para hacer el procedimiento hay que hacer un documento. Un documento que tenga claro cuáles son los pasos o cómo se va a tratar el hostigamiento sexual en la empresa. Entonces, vamos a iniciar con la denuncia. La denuncia la pueden hacer las personas que son víctimas o inclusive los terceros, ¿sí? O personas que han sido testigos de algún caso. Y tienen un día hábil para ir a recursos humanos o el que haga sus veces, ¿no? En algunas empresas no hay recursos humanos, pero hay administración. Y recursos humanos tiene 3 cosas importantes que hacer, ni bien recibe esa denuncia. Tiene que leerle el acta de derechos de la persona denunciante, ¿no? Donde le dispone de atención médica y psicológica a la persona que ha denunciado. Tiene 3 días hábiles para emitir las medidas de protección, y finalmente los 6 días hábiles para comunicar al Ministerio de Trabajo. ¿Qué son las medidas de protección? La idea, o lo que sí busca la norma, es que no haya una revictimización, ¿sí? Es decir, si yo ingreso mi denuncia, lo ideal es que no exista, la persona no continúe con ese hostigamiento, porque se ha visto casos en los que hubo la denuncia, siguieron trabajando juntos, y claramente había una repercusión de cómo le hablaba, el trabajo que tenía, la carga que le daba, entre otros, que podía ser mayor. Entonces lo ideal es que las medidas de protección se den para evitar seguramente futuros roces entre estas dos personas. Si trabajan en una misma oficina, se puede evaluar si la persona sigue trabajando, puede trabajar en remoto, o de pronto en algunos horarios donde no tengan que cruzar o coordinar. Y estas medidas se van a dar mientras dure todo el proceso de investigación. Cuando se tenga la decisión final, ya esta medida se levanta, porque se entiende que la decisión final debería hacer que ya no exista más no se dé esta situación, ¿sí? Y un puntito importante en cuanto a medidas de protección es que recordemos que no se trata de dar una medida que haga sentir afectado a la persona que ha hecho la denuncia, ¿no? Porque si no lo puede tomar como, ah, no, me están castigando por haber denunciado, por lo tanto ya no voy a continuar con mi denuncia. Y entonces, para evitar eso,
cuando se tenga que dar medidas de protección vinculadas hacia la presunta víctima, recordemos siempre tener su autorización o su venia. ¿Sí? Buenísimo. Y finalmente, no nos olvidemos de registrar el caso, ¿no? Vamos a poner registrar en este portal que se ha iniciado un proceso de denuncia. ¿Ok? A esta etapa la vamos a llamar la etapa de protección. Y esto debería estar, como les digo, en el documento y debería durar entre 1 a 6 días hábiles como máximo. Ahora, una vez que Recursos Humanos tiene su denuncia, ¿no? Entonces tiene la denuncia en la mano y en un día, al día siguiente, o sea, ahí mismo, tiene que darle además esta denuncia al comité, ¿no? Recordemos que el comité estaba integrado por 4 personas, ¿no? Y este comité se activa recién cuando hay denuncias, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace el comité? Investiga. Y además se le da al denunciado para que te haga sus descargos. Esos 3 días calendario, en verdad, pueden ser más, pero lo ideal es que ustedes mismos en su procedimiento, en el procedimiento de la organización, coloquemos cuántos días se les va a dar al denunciado para hacer sus descargos, ¿sí? Porque el tiempo acá es corto, no hay ampliación de plazo, no es que de pronto, uy, no tengo todas las pruebas, por lo tanto voy a aplazar un mes más, no. Todos los tiempos están ya normados y son los que finalmente fiscaliza SUNAFIL, ¿sí? Y finalmente hacemos un informe, el informe del comité. En este informe hay recomendaciones y hay la descripción de lo que se ha visto y finalmente cuáles han sido los hechos, cuáles han sido las pruebas y cuál es mi recomendación como comité frente a este caso. A esta etapa la vamos a llamar la etapa de investigación y dura 15 días calendario como máximo. No puede durar más. Podría durar menos, sí, pero lo ideal es que se cumplan esos 15 días calendario. ¿Sí? Por eso les decía que el tema de los descargos es importante, porque no vaya a ser que en el día 14 recién se hagan los descargos respectivos y pues eso cambiaría un poco el proceso de investigación o lo que se está investigando. Una vez que tenemos el informe, el comité se lo va a pasar a Recursos Humanos, o quien haga sus veces, y este va a tener el informe, se lo va a dar al denunciante y al denunciado, quienes van a tener también los días que nosotros pongamos para hacer alegatos, ¿sí? Y con ello se va a tomar la decisión final. Por lo tanto, pregunto acá al chat, ¿no? Para ver si están todavía ahí. Díganme, ¿quién toma la decisión final? ¿El comité o Recursos Humanos? Según lo que estamos viendo. Buenísimo, Roxana, Ángel, perfecto. La decisión final es de Recursos Humanos, no es del comité. Es decir, yo como Recursos Humanos reviso el informe, miro las recomendaciones y sigo esas recomendaciones para emitir mi decisión final. Si yo de pronto no quiero seguir las recomendaciones, puedo poner una decisión distinta, pero debería justificar, ¿no? Porque eso sí puede ser objeto de pronto, supervisión de SUNAFIL, que podría decir, a ver, ¿por qué no se siguieron las recomendaciones? ¿O por qué se ha decidido como lo contrario a estas recomendaciones? Entonces, debería estar acorde. Y finalmente, no olvidarnos que hay que comunicarlo al Ministerio de Trabajo, ¿sí? No podemos quedarnos con la decisión y nos olvidamos, no. Se comunica al inicio y se comunica al final. ¿Y esto cuánto dura? 10 días calendario. A esta etapa la llamamos la etapa de decisión. Por lo tanto, les pregunto, ¿cuántos días aproximadamente dura el procedimiento según lo que acabamos de ver? No tiene que ser exacto, ¿no? Pero aproximadamente, según lo que estamos viendo en pantalla, ¿cuánto dura un procedimiento de investigación y sanción del hostigamiento sexual? Ok, Roxana dice 15.
Ok, Ángel nos dice 20, ¿quién da más? ¿Qué nos dicen los demás? Hagamos la suma en conjunto, ¿sí? En la etapa de protección dura, pues, perfecto. Dura un día que recibe y un día que le pasa al comité. Porque el otro es paralelo, ¿no? El tema de las medidas de protección, comunicación es paralelo. Ok, vamos 2, ¿no? 15 días la investigación. Entonces, eso la vamos tomando como un 17. Un día más, 18, para pasárselo a recursos humanos, que tienen 10 días más. Entonces, aproximadamente dura 26, 28 días, 30 días, ¿no? Y eso estamos hablando de, no, finalmente, de un mes aproximadamente. No hay ampliación de plazo, otra vez les digo, los plazos son importantes en este caso. Entonces, por eso también, otra vez les reitero la importancia de tener suplentes en cuanto al comité, porque ¿qué pasa si es una semana recargada para uno de las personas del comité? Entonces, para ello, mejor tenemos un suplente para que pueda dedicarse a esta investigación durante la etapa correspondiente y pueda así cumplir con lo que exige la norma. Ok, este procedimiento, así como está, ¿no? Lo tenemos que describir en nuestra política, ¿no? En nuestra política o un procedimiento, como lo quieren llamar, donde lo ideal es que además ustedes, o sea, ahí mismo se coloque qué es acta de derechos de la persona denunciante, qué son medidas de protección, donde se diga qué es hostigamiento, como para que queden conceptos bastante claros, ¿sí? Y una cosa más, ¿no? Lo ideal, lo que también recomendamos es que existan formatos, ¿no? Y que en este procedimiento, en este documento, anexemos formatos, porque si no tenemos formatos, ¿qué es lo que podría ocurrir? Que cuando la persona haga la denuncia, de pronto no pone todos los datos que necesitamos. Necesitamos la descripción de los hechos, quién fue, cuándo se hizo, cuáles son las pruebas, entre otros, ¿no? O si no ponemos un formato de informe del comité, el comité de pronto va a decir, ay, ¿cómo hacemos? Y lo va a hacer de forma distinta, y la decisión final también debería tener formato. ¿Sí? ¿Para qué? Para que sea mucho más ágil este proceso. Perfecto. Entonces ya tenemos el paso 3, recordemos, el paso 1, elección, ya lo vimos, check, paso 2, evaluación y diagnóstico, perfecto, ya está, check, procedimiento, también es, también check. Buenísimo. Y nos quedaría el paso 4, que es la capacitación y el plan de comunicación. Entonces les decía, tiene que haber 2 capacitaciones diferentes. Una es para todos los trabajadores y otra es para el comité y recursos humanos, e inclusive puede ser gerente, ¿sí? Entonces, estas capacitaciones pueden durar de forma distinta. Una capacitación general, como mínimo, podría ser de 1 hora, podría ser más, y una capacitación especializada sí requiere mínimamente 2 horas mínimamente, para poder abordar casos. Porque en la especializada, sí, importa que la gente entienda qué es hostigamiento, pero también importa saber cómo van a tratar estos casos, o cómo es que hay que elaborar el informe. Y en la capacitación general, en cambio, hablamos de qué es el consentimiento, hablamos de cuál es el procedimiento a nivel general, cuáles son las garantías, entre otros que ayuden a las personas a entender y a poder animarse a decidir de si hay un caso, denunciar. Y en el plan de comunicación, pueden hacer un plan o no hacerlo, pero lo importante es que aseguren una difusión periódica de la información relacionada, ¿no? Podrían decir, por ejemplo, recuerden que las miradas incómodas también podría ser hostigamiento sexual, recuerden que nuestro canal de denuncia es @tal, ¿no? O recuerden que la sanción frente al hostigamiento sexual podría llegar a ser un retiro de la organización, entre otros, ¿no? Pero es importante trabajar estos 3. Ahora, lo mínimo que podrían saber o que deberían saber es qué es hostigamiento sexual. Por lo tanto, vamos a repasar un poco. ¿Ya? Vamos a repasar qué es. ¿Qué nos dice la norma, el concepto?
porque se parte desde ahí. ¿Y por qué les digo que se parte desde ahí? Porque en muchas empresas, cuando empezábamos a hacer capacitaciones, las personas decían, ya, pero este concepto es tuyo, yo en este otro lado, yo en la RAE, yo en tal diccionario, yo en tal estudio, he visto que hostigamiento sexual se define como, por lo tanto hay una contradicción. Entonces, partamos de una base importante. La definición de lo que va a ser hostigamiento sexual laboral en las empresas de este país está normado y dado por la ley. ¿Sí? No podría cambiarse. Por lo tanto, ¿cuál es su definición? Es una conducta de naturaleza o connotación sexual o sexista que sea no deseada por la persona contra la que se dirige. ¿Sí? Esos dos puntos son importantes. ¿Qué pasa? Les voy a preguntar. Si solo tenemos una conducta de naturaleza o connotación sexual o sexista que sí es deseada, ¿será hostigamiento sexual? ¿Qué me dicen? Sí, no. Una conducta de naturaleza o connotación sexual o sexista que sí es deseada. ¿Es hostigamiento sexual? No sin dudas. Roxana, Ángela, Anabel, ¿quiénes más están hoy? Ok, perfecto. Anabel no, porque es deseada. ¿Y alguien más? Ángel, Brenda, Carolina, Eduardo, Emma. ¿Qué les parece? ¿La sola conducta de naturaleza o connotación sexual o sexista que sí es deseada es hostigamiento sexual? Bueno, ok, nos quedamos con el perfecto. Gracias, gracias Ángel. Si es deseada, no debería ser perfecto. Ya está. Y esto es bien importante, ¿no? ¿Por qué? Porque esto va a ser parte de la investigación también. Entonces, si un tercero, ¿no? Si un testigo quiere ir y poner una denuncia frente a algo que ha visto, pero que puede que no tenga claro si eso no es hostigamiento, si ha sido o no deseado, puede hacerlo. Pero lo que hay que hacer, ni bien suceda eso, es hablar con la presunta víctima para saber si ha sido deseada o no deseada. ¿Sí? Ahí también entramos al terreno, en algunas empresas justo hablábamos de eso, al terreno de las relaciones amorosas dentro de la organización, porque qué tal si de pronto dicen, oye, pero estas dos personas han estado así, yo creo que es hostigamiento, y no lo han sido. Entonces también es un punto importante que se viene, o que vienen trabajando. Pero ok, perfecto. Buenísimo, todos nos queda claro que es la conducta y el no deseo. Ahora, esta definición parece como bastante simple, pero tiene algunas implicancias. Por ejemplo, en la RAE se dice que hostigamiento sexual es algo reiterado, una conducta reiterada. En este caso, no vemos reiterancia. No dice conducta repetida, reiterada, no. Solo dice conducta no deseada. Por lo tanto, si solo sucede una vez, sí podría ser un caso de hostigamiento sexual igual, ¿no? Para que lo tengan en cuenta. ¿Qué más hay alrededor de esta definición que de por sí parece bastante como simple y clara, ¿no? Hay algunas cosas importantes que tienen que ver también con los mitos que tenemos. Por ejemplo, les pregunto a ustedes, y esto es algo que pregunto normalmente en las capacitaciones o las charlas que brindamos. De hecho, esas charlas inician con preguntas, donde les preguntamos, ¿el hostigamiento sexual solo se da de jefe a colaborador? ¿Qué me dicen ustedes? No, perfecto, Anabel lo tiene bastante claro. Todos lo tenemos bastante claro. Buenísimo. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque aunque la mayoría lo tenga claro, aquellos que no tienen claro, es importante darles directo al grano de decirle, ojo, que puede darse en distintos niveles. Porque hay asociaciones, la gente piensa, o antes se pensaba que el hostigamiento era solamente en caso de jefes, ¿no? Entonces recordemos que puede surgir independientemente
de la jerarquía que existe entre los involucrados. Y algo que también es importante es recordar que puede darse con empresas terceras, ¿sí? Entonces, no solamente entre trabajadores, sino que puede haber un proveedor con el que también puede haber un caso de hostigamiento sexual, y yo como empresa tengo que investigar, ¿sí? Y algo más, puede ser, ya he visto en algunos casos donde los trabajadores tienen contacto con clientes, que también podamos tener un caso con clientes. Ahí nosotros, como empresa, podríamos trabajar, de repente no podemos actuar frente al cliente, pero lo que podemos hacer es generar mecanismos de protección a nuestros trabajadores para evitar que siga sucediendo. ¿Ok? Buenísimo. Siguiente. ¿Implica siempre contacto físico? El hostigamiento sexual. ¿Implica siempre contacto físico? ¿Qué me dicen? Sí, no. Buenísimo. No, 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 no. Perfecto. Y esto también es importante, aunque parezca evidente, no necesariamente todos tienen claro que el hostigamiento sexual puede no implicar contacto físico, ¿sí? También puede ser verbal, gestual, u otros de connotación sexual o sexista, ¿no? Por ejemplo, el uso de imágenes sexualizadas, ¿no? O algún chiste sexual, ¿no? Estos famosos chistes rojos. Puede ser también hostigamiento sexual. Recuerden siempre y cuando no sea deseado. Ok, buenísimo. Otra pregunta, ¿solo se da de hombre a mujer el hostigamiento sexual? ¿Qué me dicen? Buenísimo, Anabel, Marlon, perfecto. No, no. Yo sé que puede que suene evidente, pero es importante ponerlo tal cual para que a todos nos quede el consenso de que no solo se da de hombre a mujer, puede darse de mujer a mujer, de hombre a hombre, y esto es indistinto, ¿no? Si bien se ha detectado que las mujeres son las principales víctimas de hostigamiento sexual, los hombres también pueden serlo. Entonces esto también es bien importante de recordar. De hecho, he estado viendo como estudios donde se determina que por cada 9 casos de mujeres hay un caso de hombre, ¿no? Entonces es mínimo, pero no sabemos si necesariamente es porque no hay, ¿no? O porque de pronto no se animan a denunciar también por el estigma que podría haber. Cuando he capacitado en distintas organizaciones, presentaba un caso de un chico que era hostigado por su jefe, ¿no? Entonces mostraba un chat y les preguntaba a todos si había o no hostigamiento sexual. Entonces, cuando mostraba los casos similares donde era una mujer la víctima, rápidamente todos decían sí, es hostigamiento. Cuando presentaba el caso donde era un hombre la víctima, dudaban más. Y en algunos casos inclusive se reían, ¿no? Y decían, no, pero ¿cómo? No, esta persona debería estar feliz de trabajar ahí. Entonces, también tengamos en cuenta que hay un estigma respecto al hostigamiento que puedan tener los hombres al respecto, y por eso también es concientizarlos sobre la importancia de estos temas y que no necesariamente relacionen a las mujeres como hombres. Ok, ¿y qué pasa si es una broma? Podría haber hostigamiento sexual si la persona hizo una broma, si es un chiste, un comentario en son de broma. ¿Podríamos hablar de hostigamiento sexual? ¿Qué me dicen? Ahí estamos un poco como en duda, ¿no? Les comento, los chistes sexuales o comentarios o indirectas con contenido sexual también van a ser considerados como hostigamiento sexual. Y aquí esto en realidad nos trae la reflexión de quién define lo que es hostigamiento sexual. No es la intención de quien hizo o tuvo la conducta, ¿sí? Sino es cómo lo recibió la persona, si lo deseó o no lo deseó. Entonces, esto de, ay, pero es una bromita, ¿por qué te exaltas? Me estoy hablando en serio, ya no se puede hacer chistes, no se puede... No. Entonces, vamos a tener que repensar cómo nos vinculamos con los demás
En muchas empresas, bueno, me han contado que luego de ellas han conversado entre los equipos y han dicho, oye, nosotros solemos hacer este tipo de comentarios, todas y todas lo consienten, o hay alguno que no desea que se siga haciendo. Porque si hay uno, nada más, podríamos hablar de hostigamiento sexual. ¿Sí? Entonces, recordemos que la intención no es la que importa, sino el cómo lo recibe la otra persona. Eso es lo que va a definir lo que es hostigamiento sexual o no. Solo se da en casos relacionados al ámbito sexual. ¿Qué me dicen ustedes? El hostigamiento sexual solo se da en casos relacionados al ámbito sexual. A ver qué me dice Emma, Anabel, Marlon. Emma, perfecto, no. No, buenísimo. Y eso también es importante tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, los comentarios sobre la identidad de género u orientación sexual van a ser considerados, según la norma, como hostigamiento sexual. Entonces, frente a ello, se activa el procedimiento. ¿Sí? ¿Ok? Y además de ello, vamos a ver un poquito más adelante cuáles son esas dimensiones, ¿no? No solamente hablamos de connotación sexual, sino también hablamos de otra connotación que es bastante grande. Por último, y esta es una pregunta que me gusta hacerla, ¿qué pasa si hay una conducta, ¿no?, de hostigamiento sexual, digamos, una conducta de naturaleza sexual, en un domingo en una fiesta? Un domingo no laborable en una fiesta que no es de la empresa, entre dos trabajadores. ¿Podría o no podría ser hostigamiento sexual laboral? ¿Qué me dicen? Si se da en un domingo en una fiesta, ¿podría ser hostigamiento sexual? Y la respuesta es bien importante. ¿Por qué? Porque el hostigamiento sexual no se limita al espacio físico ni el horario del centro de trabajo. Es decir, yo como empresa, si veo un caso que está fuera del horario laboral, que inclusive es fuera de la actividad laboral, igual voy a tener que investigarlo si hay una denuncia al respecto. Siempre y cuando sea toda actividad que ocurra como producto de la relación laboral entre estos dos trabajadores. Si hablamos de dos trabajadores en el contexto en el que sea, y sucede algo, sí se puede, la empresa puede investigar al respecto si hay una denuncia. ¿Ok? Perfecto. Ahora, Rosana me dice, sí, porque es un evento corporativo, pero puede que ni siquiera lo sea. Puede que sea una fiesta de un sábado, de cumpleaños de alguien de ese equipo, que no tenga nada que ver el evento con la empresa, pero igual se tiene que investigar porque los implicados se conocían o trabajan juntos, ¿sí? Y esto repercute también a esa parte. Ok, buenísimo. Y por último, solamente quería comentarles algo que me parece que es importante reforzar. La dimensión de qué cosas hablamos cuando hablamos de hostigamiento sexual. Hablamos de una conducta de naturaleza o connotación sexual o sexista. Esto significa que hay una connotación sexual, que hay una connotación sexista, y connotación sexista, pues abrimos también todo el espectro de lo que es diversidad sexual. Por lo tanto, estos son 3 puntos que hay que trabajar en la organización. ¿Qué les recomiendo yo? Si es la primera vez que van a hacer capacitaciones, reforcemos el tema de los ejemplos, manifestaciones de connotación sexual. ¿Sí? Siguiente año podemos empezar a reforzar el tema de la connotación sexista, ¿no? Lo ideal es que reforcemos todo desde el primer año, pero les digo de pronto qué les puede ayudar mejor. Y en el año 3, ya habiendo todos entendido la connotación sexual, sexista, teniendo claros los ejemplos y manifestaciones, podemos también trabajar el tema de los testigos, de cuál es el rol de los testigos.
Connotación sexual, sabemos, chantaje, comentarios sobre el cuerpo de las personas, chistes sexuales, roces, ¿no? Connotación sexista son tipos de comentarios como, oye, tienes una mente masculina, por ejemplo, ¿no? Y esta persona dice, entiendo que usted quería decirme agradable, pero eso es sexismo, porque estás atribuyendo características a, ser femenino o masculino, ¿no? Y además son características que, digamos, favorecen más al lado masculino. O frases como las mujeres no deberían hacer trabajo de campo, que lo escuché en una minera, o que me han reportado mucho el, como eres mujer, seguro puedes encargarte de adornar la oficina, de organizar los cumpleaños, entre otros, y esta connotación es sexista y es una connotación que, digamos, sí hay que ir trabajándolas porque todos lo tenemos. Todos tenemos estereotipos, hay que reconocerlos, hay que reflexionar frente a ellos y empezar a buscar cambiarlos. Y lo otro que les decía es testigos. En el año 3 trabajen testigos. ¿Por qué? Porque lo que se ha visto es que, primero, pocas personas se dan cuenta de qué es acoso sexual. Y de aquellas que reconocen el acoso, que en este caso es 4%, solo el 10% de ese 4% denuncia. ¿Sí? Eso quiere decir que tenemos un tema ahí con las no denuncias. Entonces, tenemos además este caso que acaba de salir hace poquito, el 77% de trabajadores en el Perú afirmó que fue testigo de hostigamiento sexual laboral. Y no denuncia, ¿no? Entonces es importante trabajar el tema de asegurar a las personas que puedan acceder a denunciar también, inclusive si es que son testigos, ¿no? Porque eso podría ayudar a generar un entorno más seguro. Las personas no, justo me decían hace poco, sí, pero si los demás saben que yo denuncié, me van a decir metiche. Bueno, justamente una de las garantías que tenemos que asegurar como empresa es la confidencialidad. ¿Sí? Y entonces, hasta aquí hemos hablado de cuáles son los pasos para implementar y dentro de ello, qué es hostigamiento sexual y todo lo que implica ello también. Entonces, ahora sí, no sé, creo que vamos a entrar a una ronda de preguntas. Si tienen alguna duda, consulta de lo que habremos visto o quieran profundizar un tema, este es el momento para hacerla dentro de este chat. ¿Sí? Voy dejando igual aquí mi correo por si tienen alguna, no quieren hacer la consulta acá, la pueden hacer en otro momento, o si quieren mayor información al respecto. No sé, les doy un espacio ahí con Claudia San Martín. Gracias, Aki. Si tienen preguntas o alguna duda, este es el momento para que lo hagan en el chat. En caso no haya ninguna consulta, pues Akini, te agradecemos muchísimo tu participación, siempre compartes información súper valiosa. Y este tema, ¿por qué es tan importante? Justo revisando hace unos 3 días noticias, salió que Sunafil había reportado que al día de hoy, durante el año 2023, había atendido un total de 230 denuncias aproximadamente, que hace un promedio de 4 denuncias diarias, ¿no? Y es un número bastante alto, donde indicaban que el 91% de estas denuncias fueron realizadas por mujeres trabajadoras del sector privado peruano, y que Lima Metropolitana es la región que tiene una mayor cantidad de casos de hostigamiento sexual, ¿no? Y también hay una encuesta que se hizo, que se llama ELSA, en donde 7 de cada 10 personas que sufrieron acoso o hostigamiento, pues sufrieron estrés post este evento, ¿no? Lo cual tiene un impacto en la salud de las personas, tiene un impacto en la salud emocional y física, ¿no? Como también en temas laborales, como la satisfacción laboral y el desempeño. Entonces es un tema sumamente valioso que se tiene que trabajar desde todas las organizaciones. Ahora, si es que no hay preguntas, sí. Aquí Creo que hay una, sí. Sí. Dice que quizás no hay directamente hostigamiento, pero me parece que podría dejar en eso. Sí, Karina, si gustas puedes abrir el micro o por aquí. Dale, quizás es más rápido por acá. ¿Cómo están? Buenas tardes. No estoy tan segura cómo esto podría
irse hacia hostigamiento, pero en realidad es la consulta que tengo. Si existen relaciones sentimentales entre un jefe y un colaborador directo donde hay subordinación, en este momento no hay ningún tema de hostigamiento, pero me parece que quizás hubiera algo que se pudiera normar, porque mi temor es que en el momento en que la relación se rompa y ellos mantengan siendo jefe y subordinado, pudiera haber algún tema de hostigamiento o pudiera darse que una de las partes ya no desee continuar la relación, pero tenga algún tipo de temor de mantenerla, de romperla, perdón, dado que hay una situación de subordinación. Buenísimo, Karina, qué interesante esto que planteas. De hecho, lo he escuchado en algunas otras empresas, por eso en algún punto de la capacitación hablaba de qué sucede en los casos de relaciones amorosas, ¿no? Por ejemplo, una de las prácticas es que, o de lo que se está haciendo es, si existe una relación amorosa entre el jefe y el o la colaboradora, lo que se podría hacer es primero como reportarlo, ¿no? Decir, en el código de conducta me parece que habían puesto tratar de reportarlo con recursos humanos, y en ese momento podemos dar el speech de, ok, recordemos que solamente para tener en cuenta que hostigamiento sexual también se podría dar en casos, digamos, de ruptura, de post-ruptura. Entre esos puntos como importantes, y también pensándolo en el lado de los conflictos de intereses, ¿no? Porque es algo que hay conflicto de interés, de pronto, si esta persona es la que le encarga de hacer los trabajos a esta otra, podría haber ahí un conflicto de interés que no esté siendo bien manejado, inclusive viendo bien con el equipo, inclusive repercutiendo en el clima que pueda tener ese equipo. Entonces sí, creo que sería interesante trabajarlo así, me pareció una opción bastante buena, o si no, de frente en las capacitaciones hablar de estos casos, ¿no? Decir, oye, por si acaso, vamos a hablar también de casos en los que hay relaciones amorosas dentro de la organización, y cómo también vamos a tener que es importante como reflexionar, o sea, como recursos humanos podemos preguntar, hacer preguntas para asegurarnos, uno, que no es hostigamiento, que no está siendo coercionada, y segundo, asegurar que eso también se dé en la continuidad, ¿no? Y que no haya conflicto de interés. No sé si te pude contestar. Sí, me queda bastante claro. Solamente una duda. Este tema de reportarlo, ¿se puede poner en una política o caería en que es su vida privada y no tendrían por qué reportarlo en la empresa? O yo puedo hacer una política que diga, es tu obligación en caso haya una relación amorosa sobre todo en caso de subordinación, que se tenga que reportar. Como código de conducta, sí, ¿no? Porque es que hay conflicto de interés, claro, sí. De hecho, Sí, claro. se podría. Listo, muchas gracias. Buenísimo, Karina. Y con respecto a las consultas que me parece que estaba haciendo Roxana frente al tema de la elección del comité, lo que se ha determinado ahora último que hubo modificaciones fue que se siga o se ciña lo que hacen en seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Entonces, si en seguridad y salud en el trabajo se puede reelegir, ok, se puede reelegir. Si no dice nada de la norma al respecto, yo creería que sí, pero igual se tiene que hacer una elección. En el caso de representantes de los trabajadores, y en cuanto al tiempo, igual, lo que dure el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo es el mismo tiempo que tendría que durar el Comité de Intervención frente al hostigamiento sexual. Y sí, esos son todos los que me parece que he visto. Bien, Saki, muchas gracias. Y antes de concluir, les quiero compartir un regalito que tenemos desde parte de Zoom. A ver, Saki, si puedes compartir. El dejé, sí. Perfecto. Bien. ¿Me confirma si se ve? ¿Sí? Sí. Perfecto. Bien, y desde Zoom, Metrix y Trexa, pues los invitamos a continuar aprendiendo sobre el tema de la prevención y sanción del hostigamiento sexual.
¿no? A tomar acción contra esta problemática que, como veíamos, se presenta en muchas organizaciones a nivel de todo el Perú. Tenemos nosotros desde TREXA una plataforma a la que pueden acceder de forma gratuita para poder ver el curso del tema creado por Metrix. Tienen desde hoy hasta el 10 de marzo para que se puedan registrar y llevar el curso totalmente gratis. Para poder acceder al link de registro, pueden acceder a este link que está en la parte inferior, y al lado derecho está el código QR, que también lo pueden de repente con su celular en este momento leer y poder inscribirse. Para que se inscriban, les voy a mostrar un video, un pequeño tutorial. Den clic al link, van a poder llenar los datos personales, todos los datos que les requieren, usuario y contraseña, ponen enviar, e inmediatamente van a poder ingresar a la plataforma, van a poner su usuario y contraseña, van a colocar, van a elegir el muñequito que deseen que los represente y un nombre o el alias. Y pueden acceder hacia el curso, lo van a tener de forma gratuita hasta el 10 de marzo. Bien, no sé si hasta ahí tienen alguna duda o consulta. Dejo nuevamente el link y el código QR para que puedan acceder y se puedan inscribir.